Buenas tardes, jóvenes. Este es el video número 3 de la clase de amparo del día miércoles 24 de noviembre de 2021. Vamos a proceder a concluir la clase de hoy. Veíamos entre los antecedentes históricos, jurídicos, el primer documento, que es el habeas corpus. Ya explicamos también cuáles eran los antecedentes que habían en Roma, cómo Inglaterra adoptó este sistema, que después a la postre fue la ley del habeas corpus. Bueno, vamos a ver el siguiente documento, que es, ahorita les menciono cuál. La Carta de Derechos de los Estados Unidos, conocida también como Bill of Rights. La Bill of Rights, la Carta de Derechos de los Estados Unidos. La Carta de Derechos de los Estados Unidos es el nombre colectivo que se le otorgan a las primeras 10 enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos aprobadas el 15 de diciembre de 1791. Fue una respuesta para calmar los temores de los grupos antifederalistas, algunos de ellos influyentes oponentes de la Constitución y prominentes miembros de la Convención de Filadelfia, quienes argumentaron que esta fracasaba en defender los principios básicos de la libertad humana. O sea, ellos sostenían que esto no iba a prosperar respecto a este tema de la libertad humana. Estas enmiendas garantizan una serie de libertades personales, limitan el poder del gobierno en los procesos judiciales y otros, y se reservan algunas facultades a los estados y al pueblo. Originalmente, las modificaciones aplicaban solo al gobierno federal. Sin embargo, la mayor parte se aplicaron posteriormente al gobierno de cada estado a través de la 14ª enmienda por medio de un proceso conocido como la incorporación. El 8 de junio del año de 1879, el representante James Madison introdujo una serie de 39 enmiendas a la Constitución de la Cámara de Representantes. Entre sus recomendaciones, Madison propuso la apertura de la Constitución y la inserción de los derechos específicos de limitar el poder del Congreso en el artículo 1, sección 9. 7 de estas limitaciones se convertirían en parte de los 10 artículos ratificados por la Carta de los Derechos de las Enmiendas. En la última enmienda a la Constitución y las presentó a los estados para que se ratificaran. Contrario a la propuesta original de Madison, que los artículos que pueden incorporar en el cuerpo principal de la Constitución se propusieran como adiciones complementarias a la misma. El 15 de diciembre de 1791, los artículos del 3 al 12, después de haber sido ratificada por el número requerido de estados, se convirtieron en las enmiendas del 1 al 10 de la Constitución. El 7 de mayo de 1992, después de un periodo sin precedentes de 202 años, 225 días, el artículo 2 alcanzó a formar parte de la Constitución para su ratificación y se convirtió en la 27ª enmienda
de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Como resultado, solo una enmienda permanece sin ratificar y todavía sigue pendiente entre los estados. La Carta de Derechos de los Estados Unidos de Norteamérica enumera libertades que no se indican expresamente en el cuerpo principal de la Constitución, como la libertad de religión, libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de reunión, el derecho a poseer y portar armas, la prohibición de un registro e incautación irrazonable, la seguridad en los efectos personales, la acusación por un gran jurado para cualquier tipo de crimen infamante o pena capital, la garantía de un juicio rápido y público con un jurado imparcial y la prohibición de doble juzgamiento. Además, la Carta de los Derechos reserva para el pueblo todos los derechos no mencionados expresamente en la Constitución y las reservas de todos los poderes no otorgados específicamente al gobierno federal para las personas o los estados. El proyecto de ley fue influenciado por la Declaración de Derechos de Virginia, hecha por George Mason en el año de 1776, la Carta de los Derechos inglesa de 1689 y anteriores documentos políticos como la Carta Magna inglesa del año de 1215, que ya se había mencionado cuando tocamos el tema del habeas corpus, cuando Inglaterra pues prácticamente ya lo adoptó. La Carta de Derechos tuvo poco impacto judicial por los primeros 50 años de su existencia, pero fue la base para muchas de las decisiones de la Corte Suprema de los siglos XX y XXI. La Carta de Derechos juega un papel central en el derecho estadounidense y en su gobierno y continúa siendo un símbolo fundamental de la libertad y la cultura de la nación. Una de las primeras 14 copias de la Carta de Derechos está en exhibición pública en la oficina de los Archivos Nacionales en Washington, D.C. Esto es referente a este documento que se acaba de mencionar. Bueno, tenemos también otro documento que, como ya les había mencionado, que es la Declaración de Derechos de Virginia. La Declaración de Derechos de Virginia, adoptada el 12 de junio de 1776, está considerada la primera declaración de derechos humanos moderna de la historia, aunque tiene un importante antecedente en la Carta de Derechos inglesa, la que se mencionó anteriormente como la Bill of Rights de 1689. Fue adoptada por la Convención de Delegados de Virginia como parte de la Constitución de Virginia en el marco de la Revolución Americana de 1776, en la que las 13 colonias británicas en América obtuvieron su independencia. A través de la Declaración de Derechos de Virginia, se animó a las demás colonias de los Estados Unidos a independizarse de Gran Bretaña. Es un documento que proclama que todos los hombres son por naturaleza libres e independientes y tienen una serie de derechos inherentes de los cuales no pueden ser privados. Fue el antecedente directo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, realizada por la Revolución Francesa, y de la Carta de los Derechos de los Estados Unidos, que entró en vigencia en 1791, en la forma de 10 enmiendas a la Constitución de Estados Unidos.
El borrador inicial del documento fue realizado por George Mason entre el 20 y el 26 de mayo de 1776 y posteriormente fue modificada por Thomas Ludwell Lee y la propia Convención de Virginia. Mason se inspiró en la Carta de Derechos inglesa, la Bill of Rights de 1689, pero a diferencia de aquella, rechaza la noción de clases privilegiadas o funciones gubernamentales hereditarias, como sucedía y aún sucede en la monarquía británica. Ya vieron que ahí, pues el tipo de gobierno que es la monarquía, pues vean el caso de la reina Isabel, hay también, pues ya están buscando quién va a ser su sucesor. En este caso sería el príncipe Carlos, y si Carlos no es, pues tendría que abdicar a favor de su hijo primogénito, que es este muchacho Larry, ¿no? El hijo de Larry. No el pelirrojo, el otro, el Larry, ¿no? Ok. Este es otro documento también histórico, pero si ustedes se dan cuenta, documentos que vinieron de Europa, estuvieron en los Estados Unidos y tuvieron pues su repercusión en México y también como fuente de inspiración para el juicio de amparo. Bueno, también tenemos otro documento que ustedes creo que ya habrán visto cuando vieron garantías individuales, la materia de garantías individuales, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta declaración es del año de 1789, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa el 26 de agosto de 1789. Estamos hablando de la época de la Revolución Francesa. Es uno de muchos de los documentos fundamentales de dicha revolución, de 1789 a 1799, en cuanto a definir los derechos personales y los de la comunidad, además de los universales, y que está influida por la doctrina de los derechos naturales, del jus naturalismo también. Los derechos del hombre se entienden como de carácter universal. Aun cuando establece los derechos fundamentales de los ciudadanos franceses y de todos los hombres sin excepción, no se refiere a la condición de las mujeres o la esclavitud, aunque esta última sería abolida por la Convención Nacional el 4 de febrero del año de 1794. Sin embargo, es considerado un documento precursor de los derechos humanos a nivel nacional e internacional. No fue hasta que Olympe de Gouges en 1791 proclamó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que las mujeres entraron en la historia de los derechos humanos. Estamos hablando de Olympe, bueno, no está sentada, la es Olympe, debe ser Olimpia de Gouges, en 1791 proclamó esta declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, y es cuando la mujer ya entra en la historia, ya se contempla a tal género como también parte de lo que son los derechos humanos. La declaración fue el prefacio a la Constitución de 1791. La primera traducción americana completa de sus 17 artículos al español es obra de Antonio Nariño, publicada en Bogotá, Nuevo Reino de Granada, que se conoce como lo que hoy es Colombia, en el año de 1793. Bueno, esto es lo de la declaración. Tenemos también, vamos a irnos a
La Constitución de Yucatán de 1841, donde prácticamente es la cuna jurídica, histórica del juicio de amparo. La República de Yucatán y sus 5 entidades que tenía. Fíjense, que para que vean que sí, hay una fotografía. Bueno, aquí los compañeros la pueden apreciar, los que están aquí de manera presencial, pero la tienen ustedes en su síntesis, cómo estaba integrado lo que era Yucatán en aquellos tiempos. La Constitución Política del Estado de Yucatán, dada en Mérida en el Palacio de Gobierno del Estado el 31 de marzo de 1841 y promulgada el 16 de mayo, marzo, abril, mayo, prácticamente un mes y medio del mismo año, fue un texto normativo adoptado por los separatistas, que llaman los yucatecos, pues separatistas yucatecos, como respuesta a la instauración de un régimen centralista en México por parte del general Antonio López de Santa Anna, Su Alteza también Serenísima, que le decían. ¿Ok? Y por ende al abandono del sistema federal instaurado por la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. Lógicamente esa Constitución se derogó porque se promulgó la de las 7 leyes en 1836 y va para atrás la de 1824. Y es lo que pues la del 24 era federalista, como era Yucatán, pero se implementa la del 36 centralista, y a Yucatán, pues lógicamente eso iba en contra del sistema, y por eso viene la separación y lo que se denomina la hermana República de Yucatán, como del interior de la República nos vacilan a los yucatecos, pero sí se dio, pues Yucatán era de tendencia separatista y por eso políticamente a Yucatán lo han dividido. Se crea Campeche, se crea el territorio de Quintana Roo, por eso quedó Yucatán, que es, en la península está como una pizza, una Y. Yucatán quedó como un pedazo de pizza Domino's. ¿Ya lo vieron? Está Campeche, creada en 1863. Del otro lado está el estado de Quintana Roo, pero primero fue territorio de Quintana Roo. Y Yucatán, pues es lo de, qué bueno que tenemos en la parte hacia esta parte de la península, los puertos, el litoral yucateco. Tenemos prácticamente Quintana Roo pega con lo que es la península, Mar Caribe, dando la vuelta, ya estamos en el Golfo de México. La importancia de este documento es en que incluyó la figura jurídica de la protección de garantías constitucionales, conocida como el juicio de amparo. ¿Ok? En su síntesis van a encontrar ustedes una relación de todo esto que les estoy mencionando, solo que por el corto del tiempo lo estamos haciendo de manera resumida, porque si no, no vamos a terminar. Estamos hablando de que son aproximadamente 69 páginas esta síntesis que hay que estudiar para su cuestionario, primero, y para su examen. Les repito, ¿qué van a estudiar? La síntesis con los 50 primeros artículos de la ley de amparo para su examen parcial. Bueno, ya vamos llegando casi al final. Vamos a ver los que están en casa. Dana, Emily y Joel, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? No, profe, todo claro. Bueno, miren, tomen nota, tienen ya todo para estudiar. La investigación que hice está en su síntesis.
todos los cuerpos jurídicos de la historia, sobre todo en Estados Unidos, que tenemos el de la Revolución Francesa, tenemos el de Inglaterra, el de que ahí viene el habeas corpus, la Declaración de Virginia, todo eso, si ven, hay garantías que precisamente son las que contempla nuestra Constitución. ¿Y qué instrumento legal es para proteger esas garantías? No es nada más que las tengas. ¿Qué pasa si te las violan? ¿Cómo puedes tú hacer de que esto no pase, se evite, pues con el juicio de amparo? Por eso es muy importante el juicio de amparo, también llamado juicio de garantías, juicio de control constitucional. Jóvenes, si no tienen alguna otra pregunta, para ir dando por concluida la clase de hoy a los que están en casa, ya tienen material para trabajar. ¿Qué estamos hoy? Miércoles. Voy a subir la segunda actividad para ustedes 2 días antes del miércoles, o sea, desde el lunes van a tener su cuestionario número 2, porque el miércoles es su examen parcial. Juntamente esta actividad 2, voy a subir su síntesis. Ojo, en esta segunda síntesis que voy a subir, van a estudiar cuáles son los principios. También ya están en esta primera síntesis. Lo vamos a repetir, lo vamos a retroalimentar, porque estos 7 principios que rigen el juicio de amparo son muy importantes. Que aquí van a ver 3 cosas que van a estudiar para la segunda semana. La síntesis con los artículos del 51 al 100 de la ley de amparo, más una lectura sugerida que es precisamente relacionada con los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo. La síntesis serán como unas 7, 8 páginas, pero les envía o les dice, hay que estudiar del artículo 51 al 100 de la ley de amparo, y la lectura sugerida de la UNAM, que dice los principios fundamentales del juicio de amparo. Esas 3 cosas para que contesten su segunda actividad. Y ojo, esas 3 cosas tenganlas juntas, porque es también lo que ya también se va a estudiar para el examen final. Acuérdense que pues tenemos muy corto, el examen final va a abarcar, aunque ahora solo en el examen parcial veamos la síntesis 1, con los 50 artículos los primeros 50 artículos de la ley de amparo. Para el examen final vamos a ver semana 1, 2 y 3 para el examen final. Se va a volver a ver la semana 1 con la 2 y la 3. La 4 no, solo va a servir para su actividad. Vayan organizándose, tomando nota. No son 5, son solo 4 semanas. En la próxima semana, el examen parcial. Estudiar todo lo que está en plataforma de la semana 1. Está su síntesis, está la ley de amparo. De la ley de amparo, maestro, ¿qué vamos a estudiar? Ahí lo dice la síntesis, artículo 1 al 50. Ok. Eso es lo que, para que se vayan preparando para el próximo miércoles. Entonces ya tiene su actividad de esta semana en plataforma. Se va a subir anticipadamente desde el lunes la actividad 2. Y el miércoles que tengamos la clase, también va a ser día durante todo el día van a tener para contestar su examen parcial. Para la quinta semana, su examen final va a ser en horario de clase. No van a tener todo el día. Les informo para que tomen nota y también se organicen. Pues jóvenes, no sé si tengan alguna otra pregunta. Los que están en casa, Dana, Emily y Joel.
Bueno, si no No, hay profesor. otra pregunta, me despido de ustedes con un hasta luego. Ya tienen para trabajar en plataforma en esta primera semana de la materia juicio de amparo 1 y nos estamos conectando la próxima semana, Dios mediante, a las 12 del día, que es el horario que me asignaron para dar la clase. Y cualquier duda que tengan, ya sea que en el foro puedan dejar su duda o empezando la clase, algo que no quede claro o maestro puede explicarme este tema y me tomo 5 a 10 minutos para explicarlo con todo gusto. Pero por favor, pongan ustedes también su granito de arena. Ya tienen todo en plataforma. Solo es cuestión que estudien. ¿Ok? Acuérdense que el que sabe, sube. Pues buenas tardes, feliz miércoles, bendiciones y que se sigan cuidando, jóvenes, por favor. Muchas gracias. Gracias, profe. Bonita semana. Igualmente.